Hay algo que me está pasando con los animes que amaba cuando era niño, y creo que probablemente a ti también. Volviendo a ver Dragon Ball, Naruto, Bleach, escenas que hace años me ponían la piel de gallina, transformaciones que esperaba durante semanas, peleas que me dejaban completamente obsesionado, personajes que sentía que conocía de toda la vida, y ahora vuelvo a ver exactamente esas mismas escenas y pienso, está buena y nada más. Y lo extraño es que recuerdo perfectamente lo que sentía la primera vez. Recuerdo emocionarme, recuerdo hablar de esas escenas con mis amigos, recuerdo esperar al siguiente episodio como si no existiera nada más importante en el mundo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Los animes de antes eran mejores? ¿Nos hemos cansado del shonen? ¿Hemos visto demasiados animes? ¿O simplemente dejamos de ser los mismos espectadores? Porque creo que la respuesta tiene un poco de todo, pero hay algo mucho más interesante detrás. Quizá el problema no es que el anime haya dejado de emocionarnos, quizá nosotros aprendimos a verlo de otra manera. Piensa en la primera vez que viste una transformación que realmente te impresionó. No sabías qué iba a ocurrir, no conocías las reglas, no sabías hasta dónde podía llegar ese personaje. Y entonces sucede. La música cambia, el personaje se levanta, todo se queda en silencio y de repente, nuevo poder. Para ti eso era completamente nuevo, no tenías referencias con las que compararlo, no sabías que probablemente 5 años después existiría una transformación todavía más poderosa, no sabías que esa estructura se iba a repetir cientos de veces, simplemente estabas viendo algo que nunca habías visto y eso importa muchísimo. Porque cuando descubrimos algo por primera vez, nuestra reacción es diferente. Es como escuchar una canción que termina convirtiéndose en una de nuestras favoritas. La primera vez puede golpearnos de una manera especial. La escuchamos otra vez y sigue gustándonos. La escuchamos 100 veces y probablemente sigue siendo una buena canción, pero ya sabemos exactamente cuándo entra el estribillo. Sabemos cuándo llega nuestro momento favorito. Ya no existe el mismo elemento sorpresa, y con el anime puede ocurrir exactamente lo mismo. La primera transformación de Dragon Ball que realmente te impactó probablemente fue algo completamente diferente a la número 20 que viste después. Y no porque sea necesariamente mejor que la otra, sino porque tú ya sabías lo que estabas viendo. Y aquí ocurre algo todavía más interesante. Cuando empezamos a ver anime, no conocemos la fórmula, pero después de cientos de episodios empezamos a reconocer patrones. El protagonista está perdido, el enemigo parece imposible de derrotar, la situación se vuelve cada vez más desesperada. La música cambia, el protagonista recuerda a sus amigos, aprieta los dientes y grita, y ¡zas! Nuevo poder. Cuando ya has visto esta estructura suficientes veces, empiezas a anticiparte. Antes pensabas, ¿qué va a pasar? Ahora piensas, ya sé lo que va a pasar. Aparece un personaje nuevo, lo miras durante 30 segundos y piensas, este va a morir. 5 episodios después, muere. No somos adivinos, simplemente hemos visto demasiado anime. Y esto también explica por qué algunas historias que antes nos parecían increíbles, ahora pueden parecernos predecibles. No necesariamente porque estén peor escritas, sino porque nosotros ya conocemos el lenguaje del género. Ya sabemos que probablemente habrá un rival, sabemos que el protagonista tendrá que superar algún límite, sabemos que aparecerá un enemigo todavía más fuerte, sabemos que habrá una derrota antes de la victoria, sabemos que probablemente llegará un nuevo power-up. Y las fórmulas no son malas, de hecho existen porque funcionan. El problema aparece cuando has consumido tantas historias que puedes ver la fórmula antes de que termine de desarrollarse, y cuando desaparece parte de la incertidumbre, también desaparece parte de la emoción. Pero esto todavía no explica completamente por qué un anime de nuestra infancia puede afectarnos de una manera tan diferente, porque hay algo más, probablemente sea lo más importante de todo. Creo que es la parte que más me interesa. Porque cuando decimos, los animes de antes me emocionaban mucho más, quizá no estamos hablando solamente de anime, estamos hablando de nosotros. Piensa en algún anime que viste cuando eras niño o adolescente. Dragon Ball, Naruto, One Piece, Bleach, Pokémon, Digimon, el que sea. Probablemente no recuerdas únicamente la historia,
recuerdas dónde lo veías, recuerdas la televisión, la computadora, la escuela, tu habitación, tus amigos, las conversaciones que tenías, los videos que encontrabas en YouTube, recuerdas llegar de la escuela, tirar la mochila y encender la televisión. Y durante los siguientes 20 minutos, tu único problema en la vida era descubrir qué iba a pasar en el siguiente episodio. No tenías que pensar en el trabajo, no tenías que pagar facturas, no tenías las mismas responsabilidades, no tenías los mismos problemas. Tu mundo era diferente. Y entonces haces algo completamente lógico, vuelves a ver ese anime, porque quieres volver a sentir lo que sentías. Pero ahí aparece el problema, no estás regresando solamente a una historia, estás intentando regresar a una etapa de tu vida, y eso no se puede. Quizás no extrañas solamente Dragon Ball, extrañas tener 10 años y ver Dragon Ball después de la escuela. Quizá no extrañas solamente un opening, extrañas la persona que eras cuando escuchabas esa canción. Y por eso la nostalgia es tan extraña, porque podemos mirar algo del pasado y pensar, antes era mucho mejor, cuando quizá lo que realmente estamos intentando decir, antes yo me sentía diferente. Y esto cambia completamente la interpretación, porque quizá hoy ves aquella escena que antes te hacía saltar del sofá y ya no sientes lo mismo. Pero eso no significa necesariamente que la escena haya perdido valor. Significa que tú ya no estás viendo esa escena con los mismos ojos. Tú ya no eres el niño que no sabía qué iba a pasar. Ya conoces la transformación, conoces la historia, conoces al personaje, la música. Y además tienes otra vida, tienes otras preocupaciones, otra forma de entender las cosas, otra manera de interpretar la historia. Y eso nos lleva a algo todavía más profundo. Cuando somos niños o adolescentes, es completamente normal que queramos ciertas cosas. Queremos acción, queremos poderes, queremos transformaciones, queremos ver al héroe derrotar al villano. Y no hay absolutamente nada de malo en eso, es parte de lo divertido del shonen. Pero conforme crecemos, puede cambiar aquello que buscamos. No solamente queremos saber quién es más fuerte, ahora quizá queremos saber por qué este personaje se comporta así. Ya no solamente nos interesa que el protagonista gane, nos interesa entender por qué necesita ganar. Ya no solamente queremos ver una transformación, queremos saber qué significa para él haber llegado hasta este punto. Y esto puede producir algo curioso. A veces volvemos a ver un anime que cuando éramos adolescentes nos parecía aburridísimo y ahora nos encanta. ¿Por qué? Porque nosotros cambiamos. Quizá cuando tenías 15 años veías una historia sobre un personaje deprimido y pensabas, ¡qué aburrido! ¿Cuándo empieza a pelear? Y 10 años después, esa misma escena puede golpearte de una manera completamente diferente. Porque ahora entiendes cosas que antes no habías vivido. Una conversación sobre fracaso, una despedida, una relación complicada, un personaje que no sabe qué hacer con su vida, una persona que quiere ser reconocida, una persona que se siente sola. Antes era simplemente una escena, ahora puede sentirse personal. No dejes que nada te desvíe del camino que te has fijado y manténlo hasta el final. Sé fiel a él y enorgulléceme. Sé todo lo que quieras ser. Quizá por eso un personaje secundario que antes ignorabas, ahora es tu favorito. Una conversación que antes habrías saltado, ahora puede ser la escena que más recuerdas. Un villano que antes simplemente odiabas, ahora puede hacerte pensar, espera, ¿realmente estaba equivocado? Y una pelea que antes era lo mejor del episodio, ahora puede parecerte lo menos interesante. No porque la pelea haya cambiado, es porque tú cambiaste. Y esto es importante, porque a veces pensamos que crecer como fan del anime significa que dejemos de disfrutar las mismas cosas. Pero quizá no, quizá simplemente empezamos a disfrutar otras cosas. Y aquí sería muy fácil terminar este video diciendo, los animes de antes eran mejores. Pero no creo que sea tan sencillo. Hoy existen shonen increíbles y también existen shonen malos. Exactamente igual que hace 20 años. La diferencia es que hoy tenemos acceso a mucho más contenido. Antes quizá veíamos 5, 10 o 20 animes. Hoy podemos encontrar cientos. Terminamos uno y podemos empezar otro inmediatamente. Vemos una transformación, después otra, después otra. Vemos una pelea espectacular, después otra, todavía más espectacular. Vemos un personaje con una habilidad increíble, después otro. Y cuando consumes una cantidad enorme de historias, empiezas a compararlas. La animación, la música, los personajes, los giros, las peleas, todo.
Y eso cambia nuestra perspectiva. Quizá el problema no es que el shonen actual sea peor, quizá nosotros nos volvimos mucho más difíciles de sorprender, porque estoy seguro que te ha pasado que ves un nuevo shonen y seguramente piensas, oh, esta historia es muy similar a Naruto, Fairy Tail. Seguramente ves un estereotipo de personaje y piensas, ah, este es el Sasuke de esta serie, este es el Naruto de esta serie. Y esta quizá es la parte más triste, porque crecer significa ganar cosas, aprendes, conoces gente, vives experiencias, entiendes cosas que antes no entendías. Pero también significa perder algunas sensaciones que no podemos recuperar exactamente igual. Ya no podemos volver a experimentar por primera vez una gran transformación. No podemos borrar de nuestra memoria las fórmulas que conocemos, no podemos volver a tener exactamente la misma edad, ni los mismos amigos, ni las mismas preocupaciones. Y eso puede doler un poco, porque una parte de nosotros quiere volver a sentarse frente a un televisor, quiere volver a esperar el siguiente episodio, quiere volver a sentir que esa transformación es lo más increíble que ha visto en su vida, pero no podemos. Y quizá no deberíamos intentar hacerlo. Porque aquí está la conclusión a la que llego. Quizá no dejamos de amar el shonen, quizá simplemente dejamos de necesitarlo de la misma manera. Cuando éramos jóvenes, el anime podía ser una vía de escape, nos daba aventura, nos hacía soñar, nos hacía imaginar otros mundos, nos hacía querer ser más fuertes, nos hacía querer convertirnos en alguien. Pero conforme crecemos, quizá ya no necesitamos exactamente eso. Ahora queremos entender, queremos identificarnos, queremos encontrar algo que nos diga, yo también me siento así. Por eso un anime puede emocionarnos menos por sus peleas, pero muchísimo más por una conversación. Puede emocionarnos menos una transformación, y mucho más el momento en que un personaje acepta que no puede hacerlo todo solo. Puede interesarnos menos quién gana, y mucho más entender por qué alguien decidió luchar. Y eso no significa que hayamos dejado de ser fans, significa que aprendimos a mirar de otra manera. Entonces, ¿por qué ya no nos emocionan los animes shonen como antes? Puede ser porque nuestro cerebro se acostumbró a determinadas fórmulas, puede ser porque hemos visto demasiadas historias, puede ser porque ahora podemos predecir lo que ocurrirá, puede ser porque nuestras expectativas son diferentes, pero también porque nosotros crecimos. Y quizá cuando decimos, los animes de antes me emocionaban más, no estamos hablando únicamente de anime, estamos hablando de nosotros, de la persona que llegaba de la escuela y esperaba el siguiente episodio, de la persona que se emocionaba con una transformación, de la persona que podía pasar una tarde entera hablando de su personaje favorito. Esa persona todavía existe, pero ya no somos exactamente ella. Porque hay otra forma de mirar todo esto. No tienes que dejar atrás las cosas que amabas, puedes volver a ellas, solo que ahora puedes descubrir algo diferente. Quizá antes veías Dragon Ball y querías ser como Goku, ahora puedes volver a verlo y entender a Goku de una manera completamente diferente. Quizá antes veías a Naruto y solamente querías saber qué iba a pasar en la siguiente pelea, ahora puedes darte cuenta que muchas de sus historias hablan de soledad, de reconocimiento, de pertenencia, de querer que alguien te vea. Quizá antes veías un villano y solamente querías que perdiera. Ahora puedes preguntarte, ¿qué tuvo que pasar para que esta persona terminara convirtiéndose en esto? Y quizá eso es lo bonito de volver a nuestras historias favoritas. No necesariamente recuperamos la emoción que sentíamos la primera vez, pero podemos encontrar una emoción nueva. Así que quizá la próxima vez que vuelvas a ver un anime de tu infancia y una escena que antes te hacía gritar, ahora simplemente te saque una pequeña sonrisa. No pienses, ya no me gusta como antes. Quizá no has perdido nada, quizá simplemente has cambiado. Y tal vez una de las cosas más bonitas de crecer como fan del anime es descubrir que tus historias favoritas pueden crecer contigo. La primera vez que viste aquella transformación te emocionó porque era algo que nunca habías visto. Ahora puede emocionarte por algo completamente diferente, por lo que representa, por lo que te recuerda, por la persona que eras, por las personas con las que compartiste, por todo lo que ha pasado desde entonces. Porque quizás no estás volviendo a ver solamente un anime, estás volviendo a visitar una parte de tu vida. Y tal vez la próxima vez que una vieja escena de tu infancia te saque una sonrisa, no significa que hayas vuelto a ser el niño que la vio por primera vez. Significa algo mucho más interesante, que una parte de ese niño todavía está contigo.